Queridos niños, continuamos con nuestros periodos de clase. A continuación tenemos el periodo de Ciencias Sociales. Como título tenemos la encomienda y el repartimiento. Ustedes mirarán aquí en la imagen de la guía que hay unos indígenas y los españoles. Dice que los españoles, ustedes sabrán, todo el tiempo se sobrepasaron sobre los pobres indígenas, ¿verdad? Eran esclavos, les ponían trabajo, picar piedra, cultivar las tierras, y dice que los españoles se hacían ricos del trabajo de los pobres indígenas. Y ellos dice que por ser pobres no podían ellos soltarse de los españoles, entonces siempre fueron dominados por estas personas. Entonces, después de la conquista, entonces los españoles se apoderaron de las tierras, de los indígenas, se apoderaron de los cultivos y ellos eran los que dominaban todo el tiempo. También indicaban que tenían dos formas de sometimiento sobre los pobres indígenas. Uno, la encomienda. Por eso el título es La encomienda y el repartimiento. La encomienda consistió en darle a los españoles un cierto número, dice, de indígenas y tierras. O sea que ellos les dieron, ¿verdad? El español era llamado el encomendado. Él era el que mandaba, el español, y ellos no les podían decir nada porque ellos eran los que disponían. A cambio de recibir los indígenas, para ayudarle al encomendado, o sea, el español, era enviarlos a la religión. Ahí en ese tiempo era la católica. Proteger sus derechos y educarlos, pero dice que no era cierto. No, más que todo, no los educaban y no tenían sus derechos porque eran muy dominados por los españoles. Muy bien, esa era la encomienda. También, aparte de enseñarles la religión, de los derechos y de educarlos, tenían que darles su comida, su vestido y el techo. Pero dicen ahí las lecturas que no era cierto. Dice que así decían los españoles, pero a última hora no ayudaban a los pobres indígenas. Y el otro sometimiento. Uno era la encomienda, el otro era el repartimiento. Esta fue la forma en que los españoles se apropiaron de las tierras. El repartimiento era pura tierra. La corona española, porque ellos eran los que disponían y mandaban, repartió sus nuevos territorios a todas las autoridades de las colonias españolas. Ellos repartieron las tierras, ellos lo dividieron, ellos mandaban y entonces al recibir las tierras las colonizaron. Quiere decir que por grupos tenían los españoles las tierras, hicieron las colonias, ¿verdad?, españolas. Después decidieron decirle a los indígenas que cultivaran esas tierras. Ellos eran los que trabajaban para los españoles. Y vivió en ellas un cierto número de tiempo, de años, porque así dominaron mucho ellos a los indígenas con esas dos formas. Una, la encomienda, que eran repartidos los indígenas, y dos, el repartimiento de tierras, que ya ellos, apoderados de las tierras, ya colonizaron cada grupo, podríamos decir, de personas para que ellos fueran trabajando a los españoles. Mediante la encomienda y el repartimiento, dice, hubo mucho abuso de indígenas. Eso ya se sabía, mis niños. ¿Por qué? Porque ellos dominaban, ellos cultivaban, ellos los sometían a trabajos, ellos no les daban no cumplían con la comida, con los derechos, educarlos, el vestido y todo eso, ¿verdad? Y el techo. Dice que a veces los dominaban tanto que no tenían ni dónde dormir. Ahora bien, como esto al final de todo esto hubo mucho abuso, dice que trataron las maneras de decir que hubieran unas leyes para cubrir un poquito y para que los indígenas ya no sufrieran todo este martirio, ¿verdad?, de los españoles. Estas consistían en unas pequeñas leyes. Uno, suspender las encomiendas, que ya no hubiera más repartimiento de indígenas. Prohibir nuevos repartimientos, que ya no se dieran más tierras. Y por último, abolir cualquier tipo de esclavitud, ¿verdad? Al fin lograron ver ellos estos pasos para que ya no se pudieran seguir sufriendo, podríamos decir, los indígenas con los españoles. Y por eso era la enmienda que ellos tenían como ayudar. Hicieron estas leyes para ayudar a los pobres indígenas de este sometimiento que tenían sobre los españoles.
Muy bien, mis niños. Entonces, por eso se llama el tema la encomienda y el repartimiento, porque eran dominados por los españoles. Su tareita, mis niñitos, dice, realizar en el cuaderno un resumen sobre la encomienda y el repartimiento. Solo. Si consiguieran figuritas, pues está bien. Si no, pues no vamos a estar buscando. Y si no, pues aquí hay unas figuras de indígenas, de españoles. Si ustedes pueden dibujar de aquí de la hoja de la guía, está bien. Si no, solo hagan su resumen de la encomienda y el repartimiento. Si fueran tan amables, mis niñitos, y esperamos con mucho agrado su tareita de ciencias sociales. Gracias.